Ya estamos de vuelta, señores, con ustedes, y nuestra invitada ya está en el plató. La introducción es corta. Es arquitecta y editora de la revista de arquitectura. Pudiéramos decir, ella nos va a hacer un aclarando de eso, que es la primera revista dirigida al sector construcción. La arquitecta Carmen Ortega. Vamos a darle un aplauso. Gracias, muy feliz de estar en este espacio, a lo cual felicito, porque una de las cosas que siempre hemos sostenido es que hace mucha falta hablar de arquitectura, hablar de construcción y hablar de la ciudad en los medios y edificar la opinión pública, que es lo que ustedes hacen. Así es. Muchas gracias. Usted nos hace, de verdad, usted nos hace una distinción por estar aquí, siendo una de las mayores representantes de la revista. Que yo quería decirle, Lenier, que estamos haciendo historia hoy. Doblemente historia. Sí. Tenemos a la representación de una de las revistas más influyentes de República Dominicana. Así es. Y una de las primeras, o la primera, se pudiera decir. Nos consta eso. Y estamos transmitiéndolo desde el primer programa dirigido al sector construcción que se ha hecho y que existe en el país. Eso es historia. Yo le voy a dar un aplauso por eso. Pues se lo merecen ustedes. Claro que sí. No, y decirles a todos los que nos escuchan que la revista Arquitecto es una revista que prácticamente recoge todo tipo de información nacional e internacional referente al mundo de la construcción, la arquitectura y todo lo que tiene que ver el país y el mundo. En ese orden, a mí me gustaría, porque yo sé que la audiencia de nosotros es en el sentido general, es de todo tipo, y muchos de los que nos están escuchando ahora mismo quizás no saben y desconocen cómo surge la revista Arquitecto. O sea, cuál fue la motivación, qué fue lo que los impulsó a ustedes a hacer esto. Bueno, la historia de la revista está muy ligada a su nombre, Arquitecto. Un grupo de estudiantes de término en ese momento de la Escuela de Arquitectura de la UNPU, pues nos vimos, como muchos otros estudiantes en ese momento, con una falta de conocimiento de lo que era la arquitectura dominicana, sus principales profesionales, la misma historia de la arquitectura dominicana, aunque la recibíamos de nuestros profesores, pero cuando se nos ponía un trabajo era una cosa ardua, o sea, buscar información sobre Guillermo González y demás. No teníamos las herramientas tecnológicas en esa época. Entonces era buscando revistas internacionales. Ustedes saben que eran en las bibliotecas, bueno, ustedes son más jóvenes, pero eran en las bibliotecas, no habían medios digitales, y eso nos llevó a la inquietud de crear un medio para la arquitectura dominicana. De ahí su nombre, Texto de Arquitectura, porque además de difundir la práctica, queríamos que siempre tuviera material didáctico y documental que pudiera servir para la enseñanza de la arquitectura. Ustedes fueron muy visionarios en aquel entonces, realmente. Entonces, por ahí iniciamos, fue un grupo de estudiantes. Los fundadores fueron Lourdes Periche, que es mi socia, coeditora actualmente, y también estuvieron Jesús Bueno y Hernani Montalvo, que ya en una segunda etapa, pues ellos salen del equipo, porque todo esto empezó en 1986, claro, como jóvenes recién graduados, sin experiencia en este tipo de negocio, ¿no? Claro. De empresa editorial. Pues pudimos hacer 2 ediciones. Yo digo que pudimos porque aunque yo no fungía como editora, sí era de las articulistas y colaboradoras. Entonces en ese tiempo hacíamos todo, desde levantar la información, hacer las fotos, vender los anuncios, distribuir la revista. Muchas veces teníamos hasta que compaginarla, diagramarla. Bueno, era un equipo que hacíamos de todo y ahí participábamos. Y todo eso era, por supuesto, artesanalmente, o sea, la técnica de maquetación en ese tiempo, pues todo era cut and paste, o sea, corta, comer, y claro. Entonces, bueno, ahí se lograron hacer 2 ediciones y ya en 1990 fue una época difícil para el país en términos económicos, sociales y políticos, ¿no? Hubo mucha crisis en ese momento, entonces tuvimos una pausa y cada uno pues se dedicó como a su práctica. Y ya en 1996 Lourdes me propone tomar el liderazgo de la revista junto con ella, y entonces fuimos adelante junto con Francisco Manosalvas y Cristina Pujol, que son parte del equipo ejecutivo de la revista. Una en el área de mercadólogo, Francisco Manosalvas como director de fotografía, Lourdes Periche, que había hecho carrera, vamos a decir, en agencia de diseño, editorial y publicitario, y yo como editora de contenidos.
Eso es para que tú veas, Luis, que no todo es fácil, ¿eh? Nada es fácil. Y menos ese tipo digamos, de negocios. Es un reto. De aporte también. No, un reto. Sí, es un aporte cultural. Para nosotros eso es muy importante, porque siempre hemos visto Arquitecto como algo más allá que un medio impreso, sino como realmente un proyecto cultural desde el cual podemos apoyar iniciativas de todo índole, ¿no? Académicas, profesionales, y realmente la satisfacción más grande la tenemos ahí, donde a pesar incluso de que en esos años que no se editaba la revista, mucha gente nos preguntaba, oye, ¿y cuándo vuelve Arquitecto? Y una anécdota muy graciosa es que unos amigos de nosotros nos dicen, bueno, en ese tiempo costaba 5 pesos, que era lo mismo que costaba un masking tape. ¿Y qué volumen tenía? No pasábamos de 60 páginas. Okay. Generalmente eran 60, se editaba en blanco y negro, ¿verdad? Ya también durante ese proceso de la edición de esa primera etapa de 2 ediciones, se fue cambiando el mundo del desktop publishing, empezaron con las computadoras, entonces ya los últimos 3 números, que es el 10, el 11 y el 12, empezaron a diagramarse en computadora. Y da mucha risa porque, por ejemplo, el número 12 es un muestrario de font de tipografías, o sea, toda la tipografía que la tenía la Mac, yo creo que estaba en esa revista. Están toditas ahí, ligadas. Hay una mezcla de tipografías. No, pero interesante. Yo en realidad vine preparado hoy para hablar de arquitectura y cine, pero al parecer no tocaremos ese tema. Sí, claro. Okay. Sí. Bueno, es un poco de historia, ustedes empezaron con... Claro, sí, pero vamos a escuchar un poquito más de Arquitecto y luego de la pausa entonces entramos con arquitectura y cine. ¿Cuál ha sido dentro de... Esta es la número 104? Exacto, 104. Iba a decir 105 porque esa es la que tenemos ahora mismo en el escritorio. Pero sí, la que se ha, vamos a decir, puesto a circular recientemente, la 104. Mercadológicamente, ¿cuál número ha sido la más propagada a nivel nacional? ¿Tienen ese dato? Bueno, fíjate, las ediciones especiales. Hay ediciones especiales que se han agotado. Bueno, porque marcan un hito. Nosotros, cuando te digo ediciones especiales, te estoy hablando, por ejemplo, de la edición 50. Nosotros hemos aprovechado cuando llegamos a esos números así, redondos, como que son y representan vamos a decir, un momento importante de la historia. Entonces tratamos de desarrollar un contenido que ya no se va tanto a la cotidianidad o a la actualidad, no, sino que trata de recoger, en algunos casos, vamos a decir, itinerarios de lo que es la arquitectura dominicana, pero también temas especiales. En el caso de las 50, dedicamos porque coincidió que eran 20 años, entonces fue 1986, 2006. Entonces, esos 20 años de la revista, tratamos de hacer un compendio de lo que había sido la ciudad, el patrimonio, la enseñanza de la arquitectura, la propia arquitectura, ¿no? Entonces ahí invitamos personalidades que nos hicieran esa reflexión sobre esos 20 años de arquitectura, que era lo que había recorrido la revista. Después en la 75 lo dedicamos a destacar a 25 profesionales, porque eran 25 años de la revista, con 75 obras que habían ya sido publicadas en la revista y que entendíamos que todavía tenían una práctica vigente. Entonces, por ejemplo, en la 90 lo dedicamos a la diáspora de la arquitectura dominicana. Eso fue un número que tuvo mucha acogida. O sea, profesionales que, habiéndose formado en las aulas de las escuelas de arquitectura dominicanas, habían logrado establecerse fuera del país y tener una práctica exitosa. Y ahí descubrimos una serie de profesionales, bueno, que no solamente en pelota, ¿verdad? Ahora basquetbol también, sino que también ponen el nombre en alto de la República Dominicana, pues fuera de aquí, y que en su práctica muestran y reflejan también parte de esa identidad, porque como ellos decían, no se pueden desligar de ese contexto que los formó en su práctica, aún en países muy desarrollados. Entiendo. Bueno, señores, hacemos una pausa, Luis, entonces. Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos entonces vamos a ver si entramos a un tema que nos encanta, que es la parte de arquitectura, pero a nivel ya de cine. De cine. Volvemos. Ya estamos, señores, de vuelta con ustedes en Arquitectura Radial y vamos a pasar a nuestra segunda etapa de la entrevista con la arquitecta Carmen Ortega, editora de la revista Arquitecto.
Una breve introducción para conocimiento suyo, ya que vamos a abordar el tema arquitectura y cine. Mire cómo se liga tanto la arquitectura con el cine, que yo, cuando estaba estudiando, cuando era estudiante de arquitectura, para el 2004 trabajé en una producción de cine, se llamaba La Ciudad Perdida, con Andy García, Claro. que se realizó completamente aquí en la zona colonial. Sí. Trabajé en Miami Vice, el tiempo que duraron aquí, que fueron unos 6 meses. ¿Cómo? Sí. Colegio internacional. Yo me rocé con Jimmy Fox, Colin Farrell. ¿Qué entonces aquí? ¿Verdad que sí? Malos negocios. Y en otras 3 producciones más, alemanas, y vino también El Buen Pastor, con Robert De Niro. También. Robert De Niro, Matt Damon, Angelina Jolie. Sí. No, pero Usted sabe ya quién tiene al lado. ya yo veo, ya que sí. Entonces, Una figura. la arquitectura y el cine históricamente han venido ligadas desde los inicios del cine, Ujú. porque la arquitectura es más vieja. Así es. Yo tengo una hipótesis que la arquitectura inicia desde los microorganismos, pero eso lo puedo decir más adelante. Y hoy vamos a abordar el tema de arquitectura y cine con la arquitecta a propósito de la revista número 104, que trata meramente sobre el cine y la arquitectura. Quisiéramos escuchar cómo surgió la idea de crear este tomo Sí. en arquitecto. Bueno, la idea sale precisamente a raíz de lo que le mencionaba en la edición 90, contactamos una serie de arquitectos dominicanos fuera que habían especializado, se habían ido especializando en diferentes áreas, incluso algunos en diseño gráfico, y ahí, bueno, ya Ico lo conocíamos desde antes, porque era desde su tiempo acá de estudiante, pues era un asiduo colaborador de arquitecto. Entonces, él nos propuso este trabajo, ya que estaba haciendo sus estudios de doctorado en esa área de especialización. Entonces ahí empezamos a gestar la idea. Eso estamos hablando de hace 3 años. Wow. Exactamente, ha sido un proceso de 3 años de contactar personas, de depurar un contenido pues que pudiese cubrir como tantas múltiples facetas entre 2 disciplinas que tienen muchas similitudes, o sea, tanto hacer cine como hacer arquitectura. No es casualidad que haya tantos arquitectos y arquitectas trabajando en cine. Sí. Mira, como tú dices, tu experiencia, porque es una cantidad de roles y de aspectos, pero en algunos de los artículos que presentamos en la edición, pues se ve ese paralelismo y cómo se pueden ir comparando. Tenemos muchos directores de cine de Hollywood que son arquitectos. Sí. Claro, y directores de arte, de realizaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la formación del arquitecto de por sí es sensible, o sea, vamos a decir, un oficio creativo, claro, igual que el cine. Y además de eso, el conocer, la capacidad del arquitecto de conocedor de la historia de la arquitectura y del arte, le suma. Pues le da la capacidad de, en una historia determinada, en una narración determinada, pues poder crear el contexto físico, material, donde se va a desarrollar esa historia, que es la clave para desarrollar también el cine. Entonces son cosas que van muy de la mano. Y bueno, desde ahí todos los aspectos que se derivan, ¿no? O sea, de la creación de un buen set, toda la utilería, o sea, el más mínimo detalle que no esté bien pensado te puede dañar una historia. En ese sentido, lo que quisimos fue abordar el tema desde sus múltiples facetas, y para eso, bueno, pues de la mano de Ico Abreu, que fue vamos a decir, el ideólogo y el concepto, ¿no? de todo el segmento. En este caso, prácticamente sí, más de la mitad del contenido de la revista está dedicado al tema. Entonces se contactó también una serie de realizadores, de escritores, de académicos, de urbanistas, que dieron su punto de vista sobre esta relación de cine-arquitectura, de cine y ciudad, que es otro también aspecto, ¿no? Ligado a la arquitectura, por supuesto, lo urbano, pero ustedes saben que no todo se desarrolla en interiores en una película. El cine urbano, como se le dice. La película que marcó un hito entre el cine y la arquitectura, que unió esos 2 conceptos, fue Metrópolis, para el año 27. Es una de ellas. Exactamente.
Sí, en ese sentido es muy interesante. Tenemos 5 artículos centrales. Hay uno de ellos escrito por Kyle Bergman, que es el ideólogo y que desde hace 10 años viene desarrollando el Festival de Cine de Arquitectura y Diseño. Ya se realiza, empezó me parece que en Nueva York y ya se desarrolla en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Entonces es un espacio donde tanto diseñadores como realizadores de cine se encuentran para discutir filmes que cada vez son más sobre esto. Y ahí vemos que las películas nos cuentan de todo y hemos visto, o sea, en la misma filmografía y las películas que nosotros asiduamente vemos, o sea, desde cuestiones ambientales, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero soy muy mala con los nombres de películas, esa de Julia Roberts que trabaja con los mineros y se tocan unas cuestiones ambientales de contaminación, o no sé simplemente películas que te cuentan y te muestran toda la belleza de una película, de una ciudad determinada. Como los escenarios del viejo oeste. Sí. Esos escenarios para uno poderlo graficar, solamente es con la ayuda, en este caso, de una persona que pueda replicar exactamente cómo era ese escenario, solamente con la referencia de fotografía, porque eso es lo único que se tiene. O sea, y con eso tú poder adaptar una serie de escenarios que puedan servir de referencia para que la gente se pueda trasladar a en ese caso son creaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay una muy reciente que ahora mismo, bueno, pues estamos esperando la semana que viene con los Óscares, que es la película Roma, de Alfonso Cuarón, donde él, en vez de irlo a filmar a la propia colonia Roma, hacen una recreación de un conjunto de manzanas. Y es interesantísimo porque no solamente fue a la recreación urbana, sino cada mínimo elemento, cada cartel, los elementos, o sea, todo eso tenía que plasmarse para poder contar realmente esa historia, porque si te vas a la colonia Roma ahora mismo no te iba a reflejar lo que era los 70. Eso es por poner un ejemplo como muy actual y muy reciente. Nosotros estábamos diciendo, bueno, pues la película salió en buen tiempo porque estamos en la temporada de premios, porque enero y febrero es el tiempo de... Ellos lo calcularon bien para hacerlo coincidir ahí en la temporada de premios, y esta es como nosotros le llamamos, vamos a decir, in-house, que es la edición de película de Arquitectos. Esto es verdaderamente una edición de película porque ese es el contenido. Y el cine ha tenido una gran ayuda en respecto a eso, porque antes había que ponerse a clavar los escenarios, armarlo, diseñarlo. Se hacen. Hay muchos escenarios que hay que hacerlo obligatoriamente, pero otros se trabajan en la parte digital. Bueno, claro, todo el tema virtual. O sea, hay películas como Inception, o sea, que realmente muy la tecnología digital la misma que mencionabas, Metrópolis, o sea, esa película de Inception, la tecnología es clave, ¿no? Fue la que me motivó a yo querer ir a Barcelona. Por la arquitectura de la ciudad de Barcelona, es impresionante. No, y ahí se generan una serie de asuntos psicológicos, inclusive, que no solamente tienen que ver con la parte arquitectónica, sino como la forma en cómo ellos giraban los mundos, y lo ponían de cabeza. Exacto. Y todas esas escenografías solamente se podían realizar si se tenían a la mano, o sea, un arquitecto que pudiera hacer funcionar, o sea, que funcione bien todas esas ideas. Incluso dentro de la película ellos te hablan de que necesitaban un arquitecto en el sueño, para poder recrear la ciudad que ellos querían. Hay otros temas también muy interesantes, o sea, a veces la arquitectura es un personaje más de la película. Así es. Y en eso, por ejemplo, que se recoge también en el segmento y se hace mención, porque es inevitable hacerlo cuando hablamos de arquitectura y cine, son la arquitectura de Alfred Hitchcock, que él realmente, o sea, ahí hasta el dar vuelta a la cámara en una escalera circular o una puerta que se abre lentamente y tú ves la mano dándole vuelta a la manija, o sea, son elementos arquitectónicos. Ni hablar, por ejemplo, de la icónica La ventana indiscreta, donde toda la película se desarrolla frente a una ventana. Increíble eso. Viendo, o sea, todo aquello, cómo desarrolla la historia, o sea, con una presencia de la arquitectura, incluso dice que, o sea, hay gente que se ha dedicado a estudiar eso. Él tuvo formación como escenógrafo, entonces eso lo influenció mucho en sus realizaciones. Increíble. Y también otra que es muy icónica, The Shining, donde todo el mundo recuerda ese pasillo con la niña en el velocípedo, El Resplandor es de horror, de terror la película. Sí, El Resplandor de ahí. El Renacer del Diablo, no, eso no es.
Sí. Yo sé que la película es de terror y tiene que ver mucho con... Sí, Jack Nicholson, que Jack trabaja Nicholson. como Sí, protagonista, es icónico. O sea que realmente es como en muchas facetas. Entonces, bueno, hay dos primeros artículos, uno que abordan esto, otro que aborda eso, como el cine también pues narra esa historia de ciudades, o como la ciudad, por ejemplo, a veces en una historia de un ladrón que se escapa, entonces de repente es la excusa para el director hacer ese recorrido por esa ciudad e irte enseñando escenarios de otra manera, de que tú quizás en tu cotidianidad pues no lo aprecias. Aparte de ICO, ¿quiénes más participaron? Sí, bueno, sí es muy importante, porque la verdad que agradecemos mucho a los colaboradores. La editora asociada en este caso fue Michelle Valdés, que es una de nuestras colaboradores fijas del comité editorial, y participó ya como responsable de este segmento en la coedición. Y como articulistas centrales, le decía que había, además de la introducción que la hace ICO, tenemos a Kyle Berman y David Edelman. David Edelman es profesor del doctorado en la Universidad de Cincinnati. Rui dos Santos, que es también un realizador y arquitecto muy... o sea, su capacidad de arquitectura, después de trabajar muchos años en arquitectura, pues lo ha llevado también al diseño de set y de arte y de producciones. Antonio Vélez Catrés, que es arquitecto y urbanista en España, él hace una visión muy interesante del paralelismo entre el cine y la arquitectura, o arquitectura y cine, y cómo uno ha ido avanzando con la otra. Y hay unas infografías sumamente interesantes de hitos por décadas, qué pasó en arquitectura y qué pasó en cine. Y el otro es, bueno, hay un ejercicio académico que realizaron Michelle Valdés y Oliver Olivo, que también es arquitecto y cineasta, con sus estudiantes de diseño urbano, donde ahí se estudian las locaciones principales de muchas de las películas dominicanas más trascendentes. Entonces se recoge una tabla de locaciones, tanto a nivel del país, de toda la geografía nacional, como de Santo Domingo. Y eso es interesante ver dónde se están localizando pues esas filmaciones. Ustedes saben que a partir de la ley de incentivo del cine, sí, pues el cine ha tenido un auge muy importante en estas últimas décadas. Exactamente, pero después de eso tenemos colaboradores, como les decíamos, de diferentes disciplinas. Por ejemplo, Shara Taveras e Ivana Bolonoto. Aquí estoy leyendo porque no quiero que se nos olvide nadie, claro, porque le agradecemos muchísimo. Nos quedan 2 minutos, Franklin, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo. Pedro Cavilla, Miguel Yarul, que es escritor y guionista, Limber Vilorio, que también es arquitecto, artista visual y cineasta, que tiene una comunidad de Matanaranjos, donde él usa personas que no son precisamente creativos para elevar el nivel de realismo de sus producciones. Bien. Y Francisco Valdés. Después el equipo pues de la revista, que nos preciamos siempre de decir que Arquitecto es fruto, no de 2 o 3 personas, sino de un gran equipo de más de 20 personas que trabajamos. Se nos quedaron un par de preguntas. Y yo me atrevo a decir ya para finalizar que yo espero que las personas que hacen cine aquí en el país se acerquen a ustedes para que se puedan documentar de todo lo que tienen ustedes a nivel de historiografía. Algo importante es que tenemos el medio digital, además de impreso, tenemos el portal arquitecto.com, donde los contenidos también son compartidos con esa comunidad virtual, y que a través de nuestra tienda en línea pues pueden adquirir la revista, o del kiosco Maxter, que también la pueden adquirir digital desde sus dispositivos. Bueno, rápidamente, de las preguntas que se nos quedaron, ojalá y podamos tenerlas nuevamente por aquí, que la vamos a tener. Claro. Están el por qué no se realizan las películas de arquitectos, historias, ya sea de Ludwig, hay muchas. De hecho, si tú lo ven, hay muchas, claro. Bueno, sí. Las voy a buscar, hay un artículo muy bueno donde te habla y recomiendan películas. Los amantes del cine la pueden buscar, y ahí hay por temas las películas que de diseño gráfico, de moda, o sea, hay muchas realizaciones interesantes. Bueno, señores, solamente nos queda decirles que muchas gracias por su audiencia. Esperamos que estemos aquí nuevamente con todos ustedes el próximo domingo en Arquitectura Radial, y agradecerle a la arquitecta por compartir todas esas experiencias. Señores, nos trajo una edición, la última edición. Bueno, pueden seguirnos también en todas las redes, Arquitecto RD, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, y ahí se mantienen al día con todas nuestras noticias. Excelente, señores, hasta el próximo fin de semana. Nos vemos.